Historias de la economía. Episodio 225. A vueltas con el cambio de hora. Un vestigio de la crisis del petróleo. Cada año por estas fechas, cuando los relojes retroceden una hora, despierta el mismo debate, que mezcla ciencia, economía, costumbre y mitos. El cambio horario, pensado originalmente para optimizar el uso de la luz y ahorrar energía, hoy divide opiniones entre quienes defienden su utilidad y quienes lo consideran un anacronismo que altera el sueño y afecta a la salud mental. Y este curso el debate viene caldeado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha propuesto a la Unión Europea terminar con el cambio de hora estacional a partir del próximo año. El líder del Ejecutivo asegura que cuenta con el respaldo de la mayoría de españoles y también de los europeos. Otro tema es decidir si el horario que debería quedarse es el de invierno o el de verano, otra decisión con numerosas aristas que enciende debates acalorados. Sí merece la pena tener en cuenta que las condiciones actuales poco tienen que ver con las existentes cuando se implementó el cambio de hora actual, porque en realidad el cambio horario entre invierno y verano es una práctica milenaria, con todos los asteriscos que le queramos poner. Porque ya algunas civilizaciones antiguas, como la egipcia, la romana o la mesopotámica, tenían sus propios sistemas para adaptar sus jornadas a las horas de sol. Pero la figura moderna que empezó a sembrar la idea de la importancia de adaptar el horario fue Benjamin Franklin. En los años 80 del siglo XVIII, durante su etapa de embajador en Francia y tras observar las costumbres de los parisinos, publica un artículo cargado de sarcasmo en el que señala la importancia de aprovechar el sol para ahorrar energía, no con muchos vecinos que seguían durmiendo a pesar de que había amanecido antes. Si no me hubiera despertado tan temprano, habría dormido 6 horas más a la luz del sol, y en cambio habría vivido 6 horas la noche siguiente a la luz de las velas, que son mucho más caras que la luz solar, aseguraba en su propuesta el americano. Con gracia proponía implantar impuestos a las contraventanas, racionar las velas, prohibir el tráfico nocturno o despertar a los ciudadanos tañendo campanas o disparando cañonazos a la salida del sol. En la misma línea, en 1810 y por primera vez en España, el reglamento de las Cortes de Cádiz incluía un ejemplo de adecuación estacional de la actividad en el país. Pero no lo hacía con un cambio de hora, sino de horario. Fijaba el inicio de las sesiones a las 10 en invierno y a las 9 en verano, en un sistema similar al cambio de hora moderno. Pero estas ideas eran solo aproximaciones con dificultades para aplicarlo, principalmente porque ni siquiera había horarios precisos. Problema que empieza a remediarse a lo largo del siglo XIX, impulsado por la expansión y la popularización del tren y los sistemas de comunicación, que requerían horarios precisos. Ya con un horario fijado y en línea con la propuesta de Franklin, el gran impulsor del cambio de hora en verano fue el constructor inglés William Willett. En 1905, y durante un paseo a caballo antes del desayuno, se dio cuenta de que muchos de sus vecinos aún seguían durmiendo, a pesar de que el sol brillaba en el cielo. Esta situación le llevó a pensar en la implantación del horario de verano, con el objetivo de crear la percepción de que los días eran más largos al aprovechar la luz solar en las actividades de las tardes, pero también egoístamente porque era un gran fan del golf y así podía ganar tiempo para sus juegos. Su idea era adelantar los relojes 80 minutos en verano y atrasarlos otro tanto en invierno. Para ello sugería que a las 2 de la madrugada de cada domingo de abril los relojes se adelantaran 20 minutos, mientras que se atrasarían otro tanto en los domingos de septiembre. Según sus cálculos, de esta forma se podrían ahorrar hasta 2,5 millones de libras en gastos de iluminación. En 1907 publicó un folleto titulado El derroche de luz solar, en el que desarrollaba sus planes horarios.
Como el negocio de la construcción que tenía con su padre iba bien, tenía recursos para lanzar una campaña de difusión de sus planes. Gracias a ello, hizo hasta 19 ediciones de su panfleto, incluyendo traducciones a otros idiomas. La propuesta fue llevada a la Cámara de los Comunes por primera vez en 1908, pero fue rechazada, como volvió a pasar un año después, pese a contar con el respaldo de un joven llamado Winston Churchill. Tras años de negativas, todo cambió tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, que puso de manifiesto la necesidad de ahorrar carbón, principal fuente de energía de la época. Además, necesitaban los apagones nocturnos para dificultar los bombardeos. Así, en mayo de 1916, la propuesta de Willett fue aprobada en Gran Bretaña, y el siguiente domingo los relojes se adelantaron oficialmente una hora. Esta medida, enmarcada en el plan de incremento de la producción en tiempo de guerra, fue seguida posteriormente por otros países europeos. Casi al mismo tiempo, también Alemania, sus aliados y sus zonas ocupadas aplicaron un plan similar. Mientras que la Unión Soviética esperó un año y Estados Unidos se ajustaría en 1918. En el caso de España también hubo que esperar a 1918 para que el horario de verano entrase en vigor, provocado por la escasez de carbón que sufría en ese momento. Willett, el impulsor de la idea, no vivió para ver su propuesta convertida en ley, ya que murió prematuramente en 1915 por culpa de una gripe. Finalizada la guerra, muchos países dieron marcha atrás y revocaron el horario de verano. A pesar de la defensa de esta idea del sector metalúrgico, los agricultores, que seguían siendo una fuerza importante en todo el mundo, se oponían de pleno. Y entre presiones de unos y otros, durante los años 20 el horario de verano se fue poniendo y quitando, con propuestas y métodos distintos, sin continuidad, y dando situaciones como en 1922 en Estados Unidos, donde propusieron no un cambio de hora, sino de horarios, pero dando libertad a las empresas. Algunas lo hicieron, otras no, y provocó un desbarajuste horario en toda la sociedad. Este experimento no se repitió. En España se aplicó por última vez en 1929. No sería hasta la Guerra Civil que se recuperaría el horario de verano. El problema es que cada uno de los bandos en conflicto tenía su propio sistema, así que se dio la circunstancia de que en algún momento llegó a haber dos horarios distintos en el territorio. La unificación se produjo a partir de marzo de 1940, cuando Franco, además, decidió que nuestro país adoptara el horario central europeo, conocido como GMT+1, con el objetivo de acercarse a la Alemania nazi y a Hitler. El horario de verano se mantendría con idas y venidas durante la década de los 40, hasta que se abandonó. Y así estuvieron sin pensar en ello durante años, hasta que llegó la crisis del petróleo. En este conflicto geopolítico, iniciado en 1973, la OPEP decidió no exportar más crudo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. El precio del barril se disparó de casi $3 a casi 12 rápidamente. La economía mundial voló por los aires. Con una industria totalmente dependiente del petróleo y un consumo masivo, los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, se vieron obligados a reducir su uso, llegando incluso al racionamiento de gasolina. Se vieron imágenes icónicas por todo el mundo, con gente volviendo a viajar a caballo o en bicicleta, o las gasolineras con enormes colas, dejando que los vehículos con matrículas pares solo pudieran adquirir carburante en los días impares y viceversa. Y dentro del enorme número de medidas aplicadas en todo el mundo para reducir el gasto energético, volvió a ponerse sobre la mesa la implantación del horario de verano, lo que permitiría ganar más luz a primera hora de la mañana en invierno, cuando las fábricas y oficinas necesitaban más energía. España fue de los primeros en aplicar la norma, tan pronto como en 1974. Un año después lo haría Francia y después Portugal. El cambio de horario se consolidó durante el último tercio del siglo XX. En 1981 se fijó que el último domingo de marzo era la fecha en la que entraba en vigor el horario de verano. Entonces el horario de invierno comenzaba el último domingo de septiembre, pero desde 1996 y hasta ahora se fijó en el último domingo de octubre. Hace muchos años que la polémica acompaña estos cambios de horario. Por un lado, porque cada vez son más los estudios científicos que ponen en duda que produzca un ahorro energético,
y sí parece más claro que tiene efectos nocivos para la salud de los ciudadanos, por la alteración del ciclo circadiano que puede derivar en problemas de insomnio o fatiga. La Unión Europea abrió el debate en 2019, con el aparente respaldo de la sociedad, pero la falta de evaluación sobre su impacto y el miedo a la fragmentación europea aparcaron la revisión. Y ahora es España la que trata de retomar de nuevo esta iniciativa. En un mundo que avanza hacia modelos laborales más flexibles y hacia una mayor conciencia del bienestar, el cambio de hora pasa a ser más que un simple ajuste de reloj. Mientras las autoridades debaten sobre qué hacer, los ciudadanos seguirán adelantando y atrasando sus relojes. Cuando llegue el desenlace, quizás se descubra que la hora no fue solo una cuestión de minutos, sino de prioridades colectivas. La edición sonora y la selección musical de este capítulo son de Remo Vicario, mientras que el texto y la locución son míos y soy Javier Calvo. El Economista Podcast.